puede ser entrada de switch, puede ser que no, aquí es mera representación. Y lo que tenemos es, cuando yo tenga aquí mi salida 1 en 0, como mi salida tiene que ser 0, entonces pongo una AND con un 0. Después, ¿qué realizaban? Aquí cuando esté 0, 1, se va a activar el 1 y lo tengo que hacer una AND con mi valor X2 negado, que sería esta, para que me dé el resultado correcto. Para esta salida X2, decíamos que nos tendría que dar X2. Entonces, se toma el valor que nos va a dar aquí, se hace una AND precisamente con X2. Y para la salida número 3, cuando llegue, se va a meter aquí a esta AND, y esta AND se tenía que comparar con X2 negada. La salida de esas 4 posibilidades, pues las tenemos que meter a una OR para poder sacar la salida de una o de otra, de cualquiera de las 4. Esto fue lo que se vio ayer. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo les mencioné que realizaran el ejercicio ocupando 10 y 15. Entonces, ocupando 10 y 15, nosotros prácticamente esta era su tarea. Realizar este diagrama que estoy aquí como que encerrando con mi puntero del mouse. Tengo las 4 entradas, tendría yo mis salidas 1, 3, 6, 10 y 15, y todas van a una OR, y esto prácticamente era lo que tenían que realizar, y su tabla de verdad. Hasta aquí. Sí, profe, hasta ahí yo sí llegué, pero en esta que nos acaba de explicar, sinceramente no. ¿Qué? Intenté analizarlo después cuando se niegan y no, o sea, el 10 y el 15 no lo ¿Qué? pude negar, una salida. No lo pudiste negar. Bueno, como lo que explicaba el video, pues de compararlos y ver en qué cambiaba y eso. Bueno, a ver, de manera general, el ejercicio, digamos, hasta aquí es lo correcto, hasta esta parte. Igual en el otro, pero en ocasiones, cuando no tenemos todos los componentes y queremos hacer ahí arreglos, es la otra forma que se está implementando, que aparentemente se ve más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que estar comparando, pero al final, pues es otra solución. La más fácil es que yo tenga el integrado y pum, sale directo, ¿no? Esa es una. Ahora, ese mismo ejercicio de ya ocupando 10 y 15, y entonces, si aquí son 4 variables, la idea es tomar un decodificador de 3 a 8, ya que estaría yo eliminando una variable que es la más significativa. Ya dijimos que se toma la más significativa porque es la que casi no cambia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros empezamos a ver este primer término con este de acá? Cuando tengo 0, 0, 0 y 0, 0, 0, mi salida es 0 y 0. Y entonces, pues yo coloco en ese momento
Siendo así, se coloca este 0 aquí y este 0 aquí. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, vamos a comparar los otros, este de aquí, el 0, 1, con el 0, 1 de aquí. Vemos que en su salida tiene 1 y 0. Como son diferentes, tengo que ir a ver qué tengo en X3. En X3 tengo 0 y tengo 1. Entonces, aquí tengo 1, aquí 0. Aquí 0, aquí 1 están invertidos. Por esa razón, yo diría, o se diría que mi salida tendría que ser X3 negada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, Ahora, profe. comparamos este otro 0, 1, 0 con 0, 1, 0. Mi salida es 0 y es 1, están alternadas. Entonces, cuando son diferentes, tenemos que ir a analizar a X3. Aquí vemos que la salida es 0 y mi X3 vale 0. Aquí vemos que la salida es 1 y X3 vale 1 también. Entonces, la salida que le correspondería sería X3 normal. Ahora vamos a analizar este, que es 0, 1, 1, con 0, 1, 1. Su salida es 1 y 0, están intercambiadas. Necesito ir a ver a X3. Aquí hay 1, aquí hay 0. Aquí en la salida hay 0, aquí en X3 hay 1. Están invertidos. Así que si están invertidos, pues yo selecciono X3 negada y X3 negada. En este otro, 1, 0, 0 y 1, 0, 0, la salida es 0 y mi salida es 0. Ya no voy y analizo a X3. Automáticamente lo mandamos a 0. ¿Qué pasa con la de abajo? 1, 0, 1 y 1, 0, 1. Mi salida es 0 y mi salida es 0. Ya no analizo a X3. ¿Qué pasa con 1, 1, 0 y 1, 1, 0? Me da 1 y me da 0, están invertidas. Necesito ir a analizar a X3. Si aquí hay un 1, acá hay 0, aquí hay 0, hay 1. Entonces, entre la salida y X3 están invertidas y seleccionaría X3 negado, X3 negado. En el último, la última combinación 1, 1, 1 y 1, 1, 1 me da 0 y 1. Necesito ir a analizar X3. La salida es 0, X3 es 0. Salida 1, X3 1. Así que va a corresponder a X3 normal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, pues lo primero que hacemos, tengo mis 8 salidas y la primera, pues que seleccionamos para X0, pues tendría que ser 0. Entonces, voy a tener una compuerta AND, que sería esta que estoy rayando ahorita, de naranja, o la estoy rellenando. A la salida yo quiero que sea 0, pero ¿quién quiero que sea 0? Pues la salida para I0, que está aquí en color verde, la sería para esta. ¿Para quién más? Para cuando vale, ¿qué valor es este?
sería 4. Entonces, aquí está el 4 en verde, conectado a esta. Otro valor que necesito que sea 0, pues cuando está conectado a 5. Entonces, aquí la salida en 5 viene y se mete en esa compuerta AND. Entonces, hasta aquí yo ya tengo conectadas mis salidas 0, 4 y 5, todas conectadas a una AND, que al multiplicarlas por 0, pues van a hacer que esa salida sea 0. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que de las otras posibles salidas son que me dé X3 negada o que me dé X3. Entonces, ponemos otras dos. Pero fíjense, a diferencia de esta compuerta AND, estas son compuertas OR. ¿Por qué? Porque me puede dar una salida o la otra o la otra. Aquí, en la primera AND, pues se pudiera poner una OR. El problema es que como yo quiero a la salida 0, pues entonces directamente puedo poner una AND a 0 y cualquier valor que llegue, no importa la combinación que yo tenga en estas tres entradas, mi salida siempre va a ser 0 porque yo lo voy a multiplicar por este 0. Y eso es lo que a mí me interesa, que las salidas sean 0. En este caso, cuando quiero que sea X3 negada o X3 normal, pues necesito una OR. Ahora, la primera, aquí en color azul, ¿a quién se refiere? Si yo analizo, me dice a mi salida 1. Entonces, aquí está mi salida 1, donde yo tengo X3 negada. Tengo al 3 también para X3 negada. Aquí está. Y tengo a 6 para X3 negada. Entonces, estos que están aquí en color celeste, viene el 1, viene el 3 y viene el 6. Las 3 van conectadas a una OR. ¿Por qué? Porque puede ser la 1 o puede ser la 3 o puede ser la 6. Y ese resultado de cualquiera de ellas la voy a multiplicar ¿por quién? Pues por X3 negada. Y aquí, entonces, en esta línea, yo tendría X3 y en esta línea de aquí tendría yo X3 negada y por eso se está alambrando en esta parte. ¿Hasta ahí? Profe. Sí, profe. Todo bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando necesito realizar? Pues si ya están las salidas de 0, ya están las de X3 negada, pues necesito poner las de X3. Las de X3, pues es cuando vale 2 y cuando vale 7. Entonces, aquí cuando vale 2 está el color negro, cuando vale 7 viene aquí en color negro, aquí pertenecerían a estas, y estas, cualquiera de esas dos entradas, pues se va a multiplicar por X3. Entonces aquí viene X3 y me daría el resultado. Al final, pues la salida de cualquiera de ellas se tiene que meter a una OR para obtener mi salida. Entonces, de esta manera se podría realizar la implementación de este circuito utilizando un decodificador de 3 a 8, y si yo tuviera el de 4 a 16, pues sería este de aquí arriba. ¿Por qué aparentemente se complica más este diagrama de abajo?
¿Por qué creen que se complica más que si yo tuviera el de arriba? Ahí estamos viendo que sí, se complica, se están utilizando más compuertas exteriores. ¿Pero por qué? Pues por las combinaciones que se llegan a hacer, ¿no? En las compuertas, que algunas se multiplican por 0, otras se multiplican por la X3 negada, después de ir por, bueno, que iban normales. ¿Qué dijimos al principio de la unidad? Aquí, ¿qué son este tipo de circuitos? Los decodificadores, los sumadores que hemos visto, ¿qué son? ¿O cuál era su característica principal? Eran circuitos combinacionales, ¿no, profesor? En general, también una AND, una OR, XOR, también es un circuito combinacional. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué hemos visto de bueno entonces en la materia? En esta unidad, nada. ¿Qué características tienen estos circuitos? Ninguno. Jania Aguiluz, ¿sí sabe o no sabe? ¿Nadie sabe? ¿Tú, Yescas? Sí estoy conectado, sí me están escuchando, Sí, ¿no? mm, ¿No saben o qué? De mi parte no, profe. ¿Qué dijimos al principio? Esto de que está aquí. Este bloque que está aquí. ¿Recuerdan esta parte o no? ¿Ya leyeron esta parte? Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Esto qué me dice? Que son circuitos de integración. Nos había dicho que era cuando queríamos integrar muchas variables, como 100 o
cuando queríamos integrar 1000 cambiaba y cuando queríamos integrar como 10,000 cambiaba otra vez. Pero eso es las variables. ¿O qué significa esos 10,000, 1000 que son? Compuertas. Compuertas, que ¿dónde están? En el Compuertas integrado. en un solo integrado. Y entonces les pregunté que las compuertas, que los integrados que habíamos visto en la unidad 1 y 2, ¿cuál era el máximo de compuertas que ocupábamos? Y por ahí dijeron 4 o 6. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Y después dijimos que estos circuitos también son combinacionales, and, or, no, todos son combinacionales. La diferencia era que íbamos a empezar a ver circuitos de mediana escala, donde el número de compuertas ya no iba a ser 4 o 6, iba a ser mayor. Eso se mencionó. Entonces yo simplemente les estoy preguntando si en el ejercicio que acabo de explicar aquí, cuando se ocupa un decodificador de 4 a 16, nos queda este circuito de arriba. Cuando ocupamos uno de 3 a 8, nos queda el de abajo. Es más laborioso, ¿no? Y les pregunto de nuevo, ¿por qué creen que en el de abajo ocupa más compuertas exteriores? Exactamente, porque el otro las tiene de manera interna. Entonces, por un lado aprovecho, por otro lado puedo desaprovechar, pero me da al menos una ventaja y lo puedo ver ahí. Para implementar, pues puedo implementar bien rápido, aunque esté desperdiciando muchas compuertas adentro. Pero si yo no les hago esa diferencia, no les hago esa pregunta, pues ustedes, por cómodos, van a seleccionar el de 4 a 16 y no el de 3 a 8. El de abajo, digamos que está más personalizado, se adecua más al número de compuertas que yo requiero. En el de arriba puedo desperdiciar bastante. ¿Qué tanto? Pues eso ya tendríamos que ver qué número de compuertas hay y todo lo demás, pero esa no es nuestra chamba ahorita. Miren, yo muchas de las preguntas que les hago es de lo que vemos, nunca les he hecho preguntas. ¿Eso qué me lleva? Que no repasan. Estas preguntas también se las estoy haciendo ahorita en clase. Si ustedes siguen así, pues ya no voy a preguntar en clase y les voy a preguntar directo en el examen. Al final, les digo, yo les pregunto lo mismo de aquí, pero si ustedes no repasan, menos van a repasar para el examen. Entonces, pues bueno, es cosa de ustedes. Hasta aquí queda claro entonces por qué se complica más cuando ocupamos un dispositivo de menos capacidad. Sí, profe. Ahora, ¿qué pasaría si esto, en lugar de ocupar un dispositivo de mediana escala, que son estos dos ejemplos, pues agarramos y lo queremos hacer de forma tradicional? Pues podemos ocupar Carnot, podemos seleccionar, pues en esta agrupación, el único que se puede agrupar en dos es esta de aquí arriba,
nos va a generar estos 4 términos, necesitamos ver cuáles podemos agrupar y cuáles no, y al final de esto, pues nos queda algo como esto. Entonces, si vemos, si lo hacemos de manera tradicional, pues tampoco nos estamos ahorrando muchas compuertas como en esta de 3 a 8. Si ven pues ahorita no lo estoy viendo a detalle, pero si ven esto, ahorita este ejemplo no lo tienen, no lo he subido nada más. ¿Por qué? Porque este fue el que les encargué de tarea, no todo esto tampoco. Pero estoy haciendo el ejemplo de que vean cómo el utilizar un circuito de mediana escala, si ocupo este primero, no necesito reducir nada y queda enseguida. Si le quito una variable por ahorrarme una variable por aquí o por no tenerlo, se complica un poquito mi diseño. Si yo lo hago de manera tradicional, necesito un método de reducción y después implementarlos. Entonces, lo que yo quiero mostrar en este ejemplo es que al final, si yo lo hago por compuertas tradicionales, aquí abajo lo hago por reducción de algo, pues necesito emplear más cosas. Aquí necesito conocer Carnot, necesito conocer la alineación que van a tener las columnas, necesito saber cómo voy a agrupar, después necesito conocer métodos de reducción y, por ejemplo, en esta parte de la derecha, pues esto podemos ver, ¿sabes qué? Esta es una XNOR, es una compuerta y entonces ya lo reduzco. Y si no me acuerdo de esto, pues entonces aquí voy a hacer una AND, otra AND y una OR. Quiere decir que voy a ocupar 3 compuertas en lugar de una. Si es que no me acuerdo de cómo representar esta función. Entonces, ¿a qué voy? Cuando estamos desde lo más sencillo, pues necesitamos conocer todos estos métodos de reducción, acordarme pues, de algunas funciones e implementar mi circuito. Cuando yo ocupo un circuito de mediana escala, hago mi tabla y es más, ni siquiera hago esta tabla, ni siquiera esta tabla se realizó para hacer este de 3 a 8. Simplemente aquí está el enunciado, yo veo el número máximo es 15, ocupo 4 variables e implemento. Este que estaría aquí sería de manera rápida la implementación de mi circuito. Y si dijeras, bueno, si yo puedo hacer todo eso así de manera rápida, ¿para qué hizo tanto choro? Pues para que vean cómo sí se obtiene ventaja de ocupar estos circuitos. ¿Sí ven todo eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, me facilita la vida, sí, si fuera así, pero recuerden, así como me está facilitando, pues hay muchas entradas, muchas que no estoy ocupando y que se está desperdiciando. Entonces, cuando yo lo vaya a comprar, pues son circuitos más grandes y yo me malacostumbro a ocupar, pues aquí está, ya rápido, ya lo implementé, sí, pero recuerden que entonces todas esas compuertas que aquí me hacen falta están desperdiciadas en este de aquí arriba. ¿Ok? Y este de aquí, pues es
que ocupa el mínimo de compuertas, porque no va a desperdiciar más, a menos de que yo haya hecho mal mi reducción aquí. Si no está bien reducida, pues entonces también estoy desperdiciando aquí compuertas. Bueno, este ejercicio apenas lo voy a subir, no lo tienen. Ya ustedes, una vez que lo suba, al rato que termine la clase, pues ya analicen aquí con calma las ecuaciones y con calma aquí el diagrama. Yo nada más era que vieran pues la implementación entre uno y otro, de las técnicas que hemos analizado. Cómo en realidad sí se ahorra, pero como en todo, algo se ahorra, algo se desperdicia. Siempre hay una ventaja y una desventaja. Bien, otro de los, aparte de los decodificadores, ya vimos por ahí que había un sumador el cual se ocupaba para un sistema BCD, en el cual pues el BCD es el sistema decimal. Hay otro, cuando nosotros ocupamos de BCD a 7 segmentos. Con 7 segmentos, o se llaman displays, o se llaman, tienen LEDs, los cuales pueden ser de ánodo común o cátodo común. Eso se refiere a la alimentación que tienen. Siempre hay nosotros en todo circuito siempre tenemos una tierra común, siempre vamos a referenciar un voltaje respecto a tierra. En estos circuitos yo puedo tener una referencia común que es tierra o una referencia común que es voltaje. ¿Eso de qué va a depender? Pues del fabricante. Hay ocasiones que trabajar en bajo, se dice, pues ahorra mucha energía en lugar de estar encendiendo tantos LEDs en uno. Bueno, de manera general, el BCD, pues se puede apreciar, son 8 segmentos. De esos 8 segmentos, pues aquí se pueden tener todos los números del 0 al 9. Para A, B, C, D, para los otros 15, pues ya depende del fabricante, nos puede dar unos caracteres especiales, pero al menos aquí lo que nos interesa, o cuando siempre les he mencionado en los ejemplos, que vamos a pues una caja registradora o cualquier cosa, pues nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de display de 7 segmentos. Aquí pues ya existen los integrados que hacen, pues a partir del número en BCD, lo pasan a 7 segmentos. Ya nosotros también vimos que ya existen integrados que hacen BCD, ahora aquí es de BCD a 7 segmentos, cada uno pues tiene su resistencia y su LED. Y aquí era lo que les mencionaba, a partir de 10, 11, 12, 13, 14 y 15, pues así los expresan. ¿Por qué los expresan así? Pues porque así se le ocurrió al que lo diseñó. Mientras nosotros no seamos fabricantes, pues nos tenemos que ajustar a lo que hay. Entonces, si llegamos a meter un número 10, nos va a aparecer esta como una C minúscula, y así para cada uno de ellos. ¿Ok? Les mencionaba la parte de cátodo común y ánodo común. Vean cómo aquí en la parte del centro, tanto arriba como abajo, la patita en común pues es la tierra, que es el cátodo. Y en este ejemplo de la derecha, la patita del centro es BCC, igual aquí es BCC. La patita en común de todos los LEDs es el ánodo, que es la parte positiva. Algunos pues, se han preguntado,
¿Y cuál conviene más? Pues los dos me van a indicar pues, cualquier número que yo le asigne, ¿no? El 1, el 0, el 2. ¿De qué va a depender? Pues igual, hay veces que una persona nada más tiene puro de cátodo común, a veces tengo puro de ánodo común, pero eso se refiere igual a cómo trabaja la lógica de los integrados. ¿Ok? ¿Cómo funciona el display? Pues aquí está, fíjense cómo en gris aparecen los 8 displays y en rojo aparecen los segmentos que se iluminarían para representar el número que nosotros queremos. Por ejemplo, el 1, pues es de los más fáciles, porque nada más prendemos 2 segmentos, que es el B y el C. El 7, pues también se prende A, B y C. Y así, ¿no? Cada uno se va representando. Entonces, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, la representación arriba, en este ejemplo veíamos para 10 y para 11, miren, para 10 aparece como una C minúscula. O aparece este de en medio, este lateral y este de abajo. Y para este ejemplo, para el 10 me aparece esta A. No me aparece G, E y D. O sea, no me aparece la C. Entonces, ¿de qué va? Era lo que les mencionaba. ¿De qué va a depender? Pues del fabricante. El fabricante, a lo mejor el de arriba me dio aquella representación. Y otro fabricante me va a decir, cuando tú metas 10, te va a aparecer A. Cuando metas 11, te va a aparecer así la B, C, D, E y F. Pero eso, ¿de qué depende? Depende del fabricante. Entonces, ¿qué es lo que se haría? Si nosotros estuviéramos realizando, esto es nada más para que hipotéticamente ustedes vean, ¿qué pasaría si yo quiero hacer el 0? Entonces aquí aparece A, B, C, D, E y F, todos encendidos. El único que aparece apagado es el de en medio, que es G. ¿Qué pasa con el 1? Pues está B y C. Para el 2, pues simplemente la mayoría está encendido, el único que está apagado es F y C. Entonces viene aquí, C está apagado y F está apagado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí. Ahora, gracias. Del lado derecho, sí, es que a veces tengo que repetir porque recuerden que luego a alguien le falla el internet, si no es a mí, es a ustedes. Entonces, nomás para asegurar que seguimos conectados. Bien, ¿qué pasa? Esta tabla de la izquierda es para cátodos común y la tabla de la derecha es para ánodo común. Entonces, vemos que si aquí tenemos encendidos la mayoría, por ejemplo, para el 0 y nada más G está apagado, pues del otro lado pues sería lo contrario. Para el 0 la mayoría estaría apagado y solamente estaría prendido el segmento G. Se invierten, ¿no, profe? Exacto, se invierten. Aquí lo mismo. Si aquí B y C están encendidos, aquí B y C están apagados y todos los demás están encendidos. Entonces, así están las dos tablas, así están, pues toda la numeración sale de estar viendo cuáles están encendidos, cuáles están apagados. Si yo me enfoco nada más a esta tabla ahorita, la del lado izquierdo, entonces imagínense, para hacer la tabla de verdad nada más del segmento A, cada cuándo se va a encender el segmento A, entonces debo de tener aquí un 1 en 0, un 1 en 2, un 1 en 3, un 1 en 5. Entonces, en primer lugar, necesito hacer un mapa de Carnot de cuántas variables. ¿Cuántas variables tiene mi display de 7 segmentos? Pues de 7, profe, ¿no? 7. Pues 7.
Entonces haría un mapa de Karnoff de 7. Y después tendría yo que estar representando dónde está no, perdón. Son 7 variables. Son 7 variables las que yo necesito encontrar. Pero el mapa de Karnoff no va a ser de 7 variables. ¿Cuántos valores puede tomar de aquí de 0 al F? Son 15. Son 4 variables nada más. Porque es BCD lo que entra. Lo que sale es... Ahí me confundí, perdón. El mapa de Karnoff es de 4 variables, porque son 4 combinaciones, 16 combinaciones, pero son 7 variables. Por cada segmento es una variable. Entonces, imagínense, son 7 mapas de Carnot, 7 ecuaciones que tienen que reducir. Ahora imagínense cómo les va a quedar ese circuito, simplemente para poder en un display de 7, bueno, en este caso, 7 segmentos, representar nomás el número 0 o el 1 o el 2. Ya vieron la magnitud de las ecuaciones. Son 7 ecuaciones que les van a salir, una ecuación por cada segmento. Y ahí es donde toman relevancia estos circuitos de mediana escala, ya existen. Yo ya nada más lo compro, como aquí lo compro, le meto las entradas de 0 al 15, veo aquí para qué me sirven estas entradas de control. Recuerden que siempre voy a tener entradas de control y mis salidas ya conectados. Aún esto es nada más para un solo display. Entonces, para un solo display, imagínense las 7 ecuaciones, los 7 mapas de Carnot, nada más para hacer un solo display de 7 segmentos. Hay profesores que se pasan ahí, los ponen a hacer todo eso, no es el caso. No es el caso, aquí yo simplemente quiero que vean la magnitud de que todas esas ecuaciones, pues ya hay un integrado que las hace. ¿Ok? Entonces ahí es donde toma ventaja estos circuitos de mediana escala de integración. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, hay otros circuitos que se llaman multiplexores. Estos multiplexores tienen N cantidad de entrada, tienen una entrada de selección y tienen una sola salida. En los decodificadores teníamos N entradas, 2 a la N salidas, o sea, muchas salidas, pero de esas muchas salidas solamente se activaba una a la vez, que podía ser en alto, podía ser en bajo, el circuito podía tener un enable. En este caso tengo varias entradas, tengo una entrada de selección, pero esta entrada de selección va a ser N, mi entrada de datos va a ser 2 a la N y mi salida es 1. Entonces, si yo tengo 2 entradas de selección, 2 a la N, tengo 4 entradas de datos. Si yo tuviera una entrada de selección, ¿cuántas entradas de datos tendría? 1, ¿no? No. 2. Si yo tuviera 4 entradas de selección, ¿cuántas entradas de datos? 16. 16, 2 a la 4. Entonces,
Aquí bueno, eso que les estoy mencionando, pues aquí les dice, acepta varias entradas, pero solo una de ellas, solo una, va a alcanzar la salida. ¿Y cómo voy a seleccionar quién de ellas? Pues por medio de la entrada de selección. Aquí, pues, viene el ejemplo más básico, donde tengo una entrada de selección y 2 a la 1, pues son 2 entradas de datos y 0 y 1. El circuito, en la parte de arriba, recuerden que siempre vemos un diagrama de bloques, un diagrama esquemático donde me dice las entradas, las salidas, en este caso también entrada de selección, pero no me dice que hay de manera interna. Bueno, aquí de manera interna, si se hiciera con compuertas, podría quedar así, 2 compuertas AND, donde en esta va a pasar y 1, en la de abajo y 0, y la entrada de selección, si es un 1, fíjense, si ese 0 es un 1, entonces, si este es un 1, aquí va a pasar I1. No importa qué haya aquí, entonces X va a ser igual a I1. I1, pues, no sé también qué valor sea. Puede ser 0, puede ser 1. Después viene, ¿qué pasa si ese 0 no es? Bueno, si sigue siendo 1, entonces aquí al pasar por inversor este es 0, y entonces no me importa qué valor haya en I0, lo convierte en 0, y aquí pues pasaría prácticamente esta entrada, la anula. Si ese 0 es 0, entonces este 0 viene a la parte de arriba, 0 multiplica a I1, anula a I1, y cuando venga aquí 0, lo invierte, es 1, lo multiplica por I0, aquí pasa I0 y a la salida tendría yo I0. Entonces, esta entrada de selección, pues prácticamente nos está diciendo si a la salida quiero que pase I1 o si quiero que pase I0. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Ok, ahora ya no tenemos el de 1 a 2. Vamos a suponer que tenemos el de 2 a 4. Fíjense, ahora tengo I0, I1, I2, I3. Tengo 4 entradas de selección. Para eso, en esta parte de abajo, se tiene un S0 que estaría habilitando cualquiera de estas dos, pero necesitaríamos entonces otra. Fíjense cómo a partir de este S0, aquí que casi no se aprecia, vendría también esta que habilita esta parte de arriba y esta parte de abajo. Entonces, prácticamente necesitamos otra entrada de selección, porque el poner una sola nos va a estar complicando aquí la existencia. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Una señal que está multiplexada debe de multiplexarse. Bien, así como en el ejemplo anterior hay un codificador, pues hay un decodificador. Si aquí hay un multiplexor que de varias entradas selecciono a una, pues entonces debe de haber un demultiplexor que de una entrada me tenga que dar varias. ¿En dónde se puede ocupar este tipo de multiplexores? Pues para dividir frecuencias, tiempos, códigos o longitudes de onda. Vamos a suponer, imagínense que en este circuito que está aquí, esto nomás me va a representar un solo dígito, pero pues un solo dígito nomás me va a dar de 0 a 9. ¿Qué pasaría si yo tengo otro dígito aquí? Pues yo puedo expresar hasta de 0, 0
hasta el 99, ¿no? Y si yo tuviera otro dígito, pues puedo representar 000 hasta 999. Bueno, ¿a qué voy? Vamos a suponer que en un momento dado aquí tengo 8 y aquí tengo 8 y aquí tengo 8. En los 3 dígitos tengo 8. ¿Qué quiere decir? Que están encendidos mis 3 LEDs. ¿Sí? Ahí vamos. Sí. Bien, entonces, yo tengo aquí mi 8, tengo el 8 del siguiente y tengo el 8. Entonces, quiere decir que en este momento tengo 24 LEDs encendidos. Entonces, yo puedo hacer un circuito que multiplexe. Si aquí yo tengo, dependiendo, ánodo común o cátodo común, depende. Vamos a suponer que todos se prenden con un 1, con un voltaje con uno lógico, o sea, 5 volts. Entonces, si yo prendo este, yo debo de mostrar aquí mi número 8. Chequen bien esta parte, esta multiplexión. Esto es una práctica que luego se hace físicamente, pero pues ahorita está canijo. Pero si yo agarro con mi multiplexor y digo 1, 2, 3, 4. ¿Sabes qué? Quiero que ahorita pues voy a meter un 1 aquí, y aquí selecciono 0, 0. Y a todos los voy a conectar a 1. Pero entonces, este 1 primero va a salir para este. Después, ahora pasa un segundo y pongo este. Y lógico, este se apaga. Entonces, primero me va a mostrar así. Y aquí, pues nada, nada y nada. Aquí el 8, ¿no? Y luego prendo este, entonces aquí da 0, aquí me da 8 y aquí nada. Y después, aquí no me da nada, aquí no me da nada, aquí me da 8. ¿Y qué pasa si después yo digo, ¿sabes qué? Ya no quiero, bueno, esto lo voy a quitar. Ya no quiero un segundo, o sea, que vaya apareciendo así, un segundo. Ahora quiero medio segundo. Pues cada medio segundo, y entonces igual se activa el primero. Aquí está el 8, aquí no aparece nada, aquí nada, después aquí nada, aquí el 8, aquí nada, nada, nada y 8. Y entonces empiezo a aumentar la frecuencia. Aumentar la frecuencia quiere decir que este tiempo va a ser más pequeño. Entonces, en lugar de prenderlo cada segundo, ahora voy con esta secuencia así que tengo, lo voy prendiendo cada medio. Y después cada punto 25. Y después cada punto 125. Y va a llegar un momento que ese barrido, yo voy a ver esto así, sin que parpadee. O sea, ya lo voy a ver así como si fuera estable. Entonces, aparentemente yo voy a ver el número 888, pero ese número 88 va a estar cambiando a cierta frecuencia. Ahora ustedes me dirían, ¿para qué hace eso? ¿Por qué no desde un principio agarro y le pongo pues 8, 8 y 8? Sí, el poner 8, 8 y 8 involucra que en un momento dado están prendidos todos y que estoy consumiendo bastante potencia.
Y si yo estoy alternando, quiere decir que aquí esta frecuencia es tan rápida que yo aparentemente veo que están encendidos los tres, pero siempre está encendido ¿quién? 8 a la vez, ¿no? Perdón, aquí serían 21. Me confundí por el 8, son 7 segmentos, son 21 LEDs. Aquí en realidad, para representar el 8, son 7 segmentos, estarían prendidos 7 LEDs a la vez. Pero como yo lo estoy multiplexando, va a aparecer como si los 8, como si los 3 estuvieran prendidos al mismo tiempo. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Eso es multiplexado. Eso se hace para ahorrar consumo de energía. O al menos aquí para estar presentando, en lugar de tener los 21 LEDs encendidos para representar los 7 LEDs del 8, se va prendiendo uno a la vez, pero la frecuencia pues, es tan rápida que nosotros no la apreciamos. ¿Ok? Entonces, para eso sirve. La otra es, si alguna vez les pregunté en semiconductores, si ustedes agarran de un extremo un alambre y le prenden un cerillo y están agarrando del otro lado, pues va a llegar un momento que se van a quemar. ¿Por qué? Porque está constante. Es una flama pequeña el cerillo, pero esa flama constante está calentando todos esos electrones y al otro extremo de la varilla ustedes se van a quemar en algún momento. En cambio, si ese cerillo lo estoy yo moviendo de un lado para otro como si fuera péndulo, pues le va a dar tiempo a esa varilla de estarse refrescando. Eso es lo que pasa, o eso es lo que se ocupa mucho en la energía alterna, para no calentar. Por eso no se ocupa el CD para grandes, para transmitir la energía. Todo se hace en corriente alterna. Hay menos pérdidas, se manejan pues, corrientes más grandes, voltajes, y pero pues eso es lo que pasa, o sea, eso es lo que pasa para que no haya calentamiento. Una es calentamiento y la otra es ahorro de energía. Bueno, entonces esa es una aplicación muy común que se ocupa con los multiplexores. El de multiplexor, pues es el caso inverso. Tengo una entrada, me va a dar múltiples salidas. Miren, este es un ejemplo de lo que se vio en decodificador, lo que es el día de ayer. Nosotros podemos tener, aquí nos está diciendo que se exprese pues esa función que tiene 3 términos, el 0, el 3 y el 6. Si es 6, podemos expresarlo pues con un decodificador de 3 entradas, que son las entradas ABC, nomás que aquí le llaman pues en la función como X, Y y Z. Se asigna pues X, Y y Z a B y C. Tengo 8 salidas. De esas 8 salidas, pues nada más me interesa la salida 0, la salida 3 y la salida 6. Y esas, en lugar de meterlas a una compuerta OR, las están metiendo a una compuerta NAND, que pues vendría a ser el mismo resultado.
simplemente se va a activar la compuerta, el pin que me interesa, ¿no? Y de ahí, pues, vienen dos, las entradas de control G1, G2A, G2B. ¿Qué harían esas entradas de control? Pues necesitamos ver la hoja de datos de ese ejemplo. Entonces, ahí dice que lo alimentan a BCC y a GND. Tendríamos que ver qué número de dispositivo están hablando y analizarlo, ¿no? Para ver. Pero de manera general, si ahorita no tomamos en cuenta esas entradas de control G1, G2A y G2B, entonces, de manera general, tenemos las 3 entradas y de mis salidas, 0, 3 y 6, puedo ocupar una compuerta OR o puedo utilizar una compuerta NAND. También, cuando nosotros no tenemos pues uno de 16, tenemos que ocupar una de 4 entradas y 16 salidas, pues tenemos que hacer arreglos para hacer que esas con dispositivos de menor capacidad, pues podamos representar pues las características que nos dicen. En este caso, si queremos hacer uno de 4, un decodificador de 4 entradas, 16 salidas, pero utilizando 2 decodificadores de 3 a 8, pues esta sería la representación. Ahorita no se fijen mucho en G1, G2, A y G2B, simplemente vamos a ver las entradas A, B y C. En la parte del ejemplo nos dice X, Y, Z y W. Quiere decir que W es el bit menos significativo y entonces X sería el bit más significativo. Así que ese bit más significativo es el que está entrando a los bits de control, que serían en el primero en G2A y en la parte de abajo en G1. Entonces, habría que ver cuál es el dispositivo que están manejando aquí para analizar qué pasa internamente, pero los bits menos significativos pues se ponen tal cual A, B y C, A, B y C, y entonces tendríamos nuestra salida de 16. Esto pues igual ya siempre lo hemos venido haciendo cuando ocupamos un sumador de un bit con un bit y necesitamos expresar una suma de 2, pues agregamos otro sumador. Necesitamos hacer por ahí un comparador y veíamos que necesitábamos hacer en cascada. Entonces aquí igual, si yo quiero representar un decodificador mayor, pues debo de ponerlo también en cascada. Bueno, eso es parte de lo mismo. Así como hay un multiplexor, puede haber un demultiplexor. Aquí está otra vez un multiplexor de 2 a 1. Y aquí lo único, igual se puede representar, si yo tengo un multiplexor de 8 entradas y quiero representar uno de 16, pues tengo que poner 2 en cascada y habilitar nada más el enable. Como este S3, igual, el más significativo, se está ocupando, aquí el enable está en bajo, entonces cuando este esté en bajo, se va a habilitar el de arriba y el de abajo está deshabilitado, y cuando este esté en alto, el de arriba deshabilita y el de abajo está habilitado. Entonces quiere decir que van a trabajar
estas 8 entradas de arriba o las 8 entradas de abajo, dependiendo la entrada de selección S0, S1 y S2. Y de nuevo, ¿por qué se ocupa el bit más significativo siempre como selección, como comparación? Porque es el que menos cambia. Al final, pues las salidas de ambos multiplexores se mandan pues a una OR, porque puede ser la salida de arriba, puede ser la de abajo. Otra de las aplicaciones que podría tener un multiplexor, pues es mandar un número de paralelo a serie. Nosotros, un registro en paralelo de 8 bits se podría ver en la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda, en amarillo, pues tendríamos los 8 bits y esos 8 bits se podrían mandar a las entradas de un multiplexor de 3 a 8. Entonces, en la parte en verde se tendrían las 8 entradas y 0 hasta I7, pues que corresponden con el registro X0 y 0, X1 y 1, así hasta X7 y 7. Tengo mis 3 entradas de selección. ¿Por qué? Porque son 8, 2 a la 3, son 8 entradas. Y tengo una sola salida Z. Aquí el enable de mi circuito, pues me dice que se activa en bajo por este círculo que aparece antes de la E. Y por esa razón aparece pues un 0 aquí en la entrada, que es el que está habilitando al circuito en verde. ¿Cómo actúa este circuito entonces de paralelo a serie? Pues cuando tengo la cuenta, cuando aquí tengo un 0 en S0, S1, S2, pues se va a activar X0 y va a pasar a la salida. Cuando este valor de S0, S1 y S2 sea 1, pues pasa el bit I1. Cuando sea 2, pasa X2. Cuando sea 3, pasa X3. Y así va cambiando de número 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 7. Y entonces va a ir transmitiendo bit por bit, en lugar de transmitir los 8 al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Ese mismo ejemplo, por ejemplo, de eso tenemos aquí la señal de reloj que supuestamente va a entrar aquí a un contador y entonces el contador, cuando llegue la primera entrada de reloj, pues va a transmitir X0, X1, X2, X3. ¿Por qué? Porque es un contador. Entonces el contador pues va a ir haciendo la selección. Cuando valga 0, se activa la entrada 0. Cuando valga 1, se activa la entrada 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta 7. Y cuando llegue a 7, pues él ya va a transmitir el último bit, el más significativo del registro de 8. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo, cuando llego a 7? Pues el siguiente número va a ser 0 de nuevo. Entonces, ahí puede estar en un ciclo infinito transmitiendo mis 8 datos de un registro, transmitiendo bit por bit. Por eso se dice que es una comunicación de paralelo a serial. ¿Hay dudas? Nada más como una pequeña conclusión, profe. Entonces, cuando está en paralelo, pasa bit por bit. Y cuando está en serie es cuando pasa todos. No. O al revés, ¿no? Cuando es paralelo, paso todos en paralelo, todos en un mismo ciclo. Y cuando es paralelo
a serie, tengo que ir pasando bit por bit. Por lógica, la comunicación paralela pues tiene que ser más rápida que la comunicación serial, porque los 8 bits de un registro se pasarían en un ciclo de reloj a los otros 8 bits del registro que lo recibe. En cambio, en serial, tienen que pasar 8 ciclos para ir pasando uno por uno. ¿Cuál es la ventaja de la comunicación serial? Pues que nada más hay un camino. Por un lado, es más lenta porque yo necesito ir mandando bit por bit, porque solamente hay una línea de comunicación. Y cuando yo hago la comunicación en paralelo, es más rápida porque hace un solo ciclo, pero necesito más líneas de comunicación. Ahora, ¿cuándo se podría ver más grave el problema? Pues cuando estamos ocupando buses de 32, de 64 bits. Imagínense, necesito pasar 32 bits y si no tengo el espacio suficiente para poner tantas pistas, entonces ahí es cuando a mí me conviene una comunicación serial y no una comunicación en paralelo. Que sí, que uno, como les digo, hay una ventaja que es más rápido, sí, pero necesito más espacio, más hardware para las pistas en comunicación paralela. En comunicación serial es más lento porque necesito esperar el número de bits para que se transmitan todos, pero ahorro espacio. Entonces, en todo siempre hay un pro y hay un contra. Hasta ahí le dejamos. El lunes vamos a ver cómo podemos implementar también funciones con multiplexores. ¿Ok? Entonces, pues bonito fin. Nos estamos viendo hasta el lunes.